Ya estamos con Manuel Garrido, que está aquí con nosotros, candidato en la lista de progresistas en la ciudad de Buenos Aires y al mismo tiempo diputado nacional. Bueno, Manuel, la impresión respecto a, en principio, el tema Jaime, antes de meternos de lleno en la denuncia que has hecho en el día de hoy. Jaime llega a un juicio abreviado, acuerda con el fiscal Marijuán, valida el juez Ercolini, que salió a defender el acuerdo hoy, diciendo que no era una pena menor, etc. Una pena de 1 año y medio de prisión por haber recepcionado coimas que él reconoce, devuelve plata, hace alguna tarea comunitaria, 2 millones de pesos, etc. Después de que dos grupos empresarios a los cuales él debía controlar, uno, Cirigliano, TVA, el que administraba, qué sé yo, el Sarmiento, le pagaba el alquiler de 2 departamentos, entre ellos el donde él vivía, en la Avenida Libertador, y otro, Teva, que es el que administra la terminal de Retiro, le pagaba y financiaba viajes con su familia y demás, a Brasil, etc. Vos fuiste alguien desde la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que trabajaste el tema, digamos. ¿Qué sentiste cuando escuchaste el acuerdo, el juicio abreviado y que Jaime no iba en términos efectivos a prisión? Mira, la sensación es agridulce, porque por un lado, en la Argentina hay muy pocas condenas por casos de corrupción y que haya una condena por un hecho de corrupción es algo positivo en un panorama de impunidad que es uno de los problemas de la democracia argentina. Pero a la vez el contenido de la condena, la verdad es que me parece demasiado leve para las características del hecho. A ver, es un poco más de lo que vos decís, porque hay que aclarar que el caso que yo investigué en la Fiscalía, por el cual lo condenan ahora, es una de las 2 causas que se acumularon y por las cuales lo condenan, son 16 hechos de coimas. O sea, no es como... 16. Claro, no es como salió, no sé si será lo que dijo el juez, pero lo cierto es que, a ver, la pena es 1 mes a 2 años para cada uno de los hechos y los máximos se acumulan. Entonces la pena no es de 1 mes a 2 años, es de 1 mes a por lo menos 25 años. O sea, vos considerás que pudo haber el juez determinado una pena de prisión efectiva. Claro, bueno, acá hubo un acuerdo con el fiscal al que el juez tenía que someterse. Lo que está claro es que no se tomó en cuenta que es un funcionario público jerárquico, no es un cualquiera, un secretario de Estado. Los hechos por los cuales lo condenan son 19 hechos y además también se acumula esta condena con una condena anterior de 6 meses. Entonces, yo lo que creo es que la sacó muy barata y te agrego algo más. Este es el piso o es el techo que logró Jaime y ahora va a seguir discutiendo si la acción penal prescribió o no. Porque uno de los argumentos por los cuales se llega al acuerdo es la posibilidad de que la acción penal esté prescrita. Y me parece que este es otro de los temas que hay que tener en cuenta acá. Que la pena para las dádivas es una pena que permite un tiempo de prescripción relativamente corto, que son 2 años. Y la defensa de Jaime se dedicó a bicicletear y a hacer todas las chicanas posibles para que la causa prescriba. Y ahora seguramente lo va a volver a plantear. Una vez que se acordó esta condena, todavía tiene la posibilidad de interponer recursos. Porque de hecho las dádivas las cobró naturalmente hace mucho más que 2 años. Mirá, la investigación yo la hice en el año 2008, de 16 de los 19 hechos por los cuales lo condenan. Y estamos hablando de hechos anteriores al 2008. Estamos hablando de 16 viajes en aviones privados pagados por Cirigliano, que también llega a un acuerdo donde pone unos pesos y se suspende el proceso respecto de él y de otros empresarios que son los que le pagaron estos viajes. Y Vázquez, que está implicado, era el secretario de Jaime. Vázquez era el secretario de Jaime. Además, ¿sabés cuál es el problema acá también? Que este es el caso en el cual lo agarramos. Hay otros casos en donde la justicia declaró nulidades, miró para otro lado. Es la punta del iceberg de un montón de hechos de corrupción de Jaime. Que también sería interesante que se revisara a ver con qué va a pagar esos 2 millones que dice que va a pagar. Porque en la declaración jurada que presentó cuando se retiró del cargo público no aparece esa plata. O sea que me interesaría saber y sería bueno que la FIP y que la justicia determine de dónde saca la plata con la que supuestamente va a pagar o va a devolver la plata del decomiso. Este es el mismo Jaime que había argumentado que no podía venir porque no tenía la plata para los pasajes. Sí, igual 2 millones también lo sacó barato. Digamos que de todo lo que seguramente coimió y de todo lo que robó durante sus funciones, estos 2 millones son... ¿Era el que tenía un reloj de $90.000? Sí, bueno, la verdad que es un muy mal ejemplo de lo que debe ser un funcionario público, ¿no? De hecho, si reconoce, si va ante el fiscal y reconoce su responsabilidad en estos hechos, es que estos hechos estaban
Debidamente probados. Absolutamente probados, como yo dije en el 2008. Yo en el año 2008, cuando después de la investigación llevé el caso a la justicia, planteé dos cosas. Primero, que había que tener en cuenta que el plazo de prescripción era muy corto, que había que la resolver justicia tenía rápido. que ser muy veloz. No lo fue. Y de hecho, la defensa sigue. De hecho, este acuerdo lo hace pocos días después de que la Corte Suprema le rechaza el planteo de prescripción, diciéndole que no había una sentencia definitiva. Y la segunda cuestión que yo planteé es que era un caso verdadero de captura del Estado por las características de los pagos y demás, y que había que investigar más profundamente sobre a cambio de qué habían sido estos pagos. Que, bueno, que la justicia 8 años después lo condena por los hechos que yo tal cual planteé hace 8 años. No hay ningún elemento novedoso. Ahora, es importante esto que usted marca, porque digamos, recibió dádivas y él la acepta. Lo que no acepta es a cambio de qué, que sería una pena mayor. Es un delito más grave el cohecho, que sería, si estuviera acreditado a cambio de qué se le hizo el pago. Efectivamente, todos suponemos a cambio de qué, hacer la vista gorda, un montón de cosas, digamos, Pero tal claro, vez. Pero digamos, y usted lo que dice es, quizás hubieran ido por el cohecho. Lo que pasa es que era muy difícil determinar a cambio de qué se habían hecho los pagos. Pues usted dice, no se hubiera llegado a eso. Digamos, quizás debió haberse investigado más, pero bueno, digamos, los hechos están probados, hay 19 hechos. Lo cierto es que esto estaba probado ya desde el año 2008 y ahora, cuando está acorralado, no le queda más remedio que aceptar este acuerdo, establece un techo, sabe que no va a ir preso, pero va a seguir discutiendo la prescripción de la acción penal y además tiene otras causas que están pendientes, ¿no? Sí, que son más graves todavía, inclusive. Claro, bueno, si lo llegan a condenar, se acumularán las penas con este año y medio que le acaban de aplicar. Garrido, la denuncia que usted ha hecho, y por lo cual le ha escrito una carta, entiendo, al ministro Julián Arac, es por los famosos cargos que quiere cubrir con concursos que ha convocado a meses, ni siquiera meses, a un mes y medio de irse del poder del gobierno, en el Ministerio de Justicia, que no son para fiscales, secretarios, son cargos en el Ministerio de Justicia, ¿correcto? Claro, bueno, esto porque salió en el boletín oficial ayer, o sea, se publica en el boletín oficial la convocatoria a concursos para cubrir nada más ni nada menos que casi 500 cargos en el Ministerio de Justicia, cargos jerárquicos en el Ministerio de Justicia, faltando 60 días para que termine el gobierno. Que además no es algo que esté dándose aisladamente en el Ministerio de Justicia. Esto salió publicado ayer, pero a la vez están haciendo concursos a toda velocidad en varios ministerios del Poder Ejecutivo. Y en el Congreso lo que hemos venido haciendo en gran medida el último año es dictando leyes que crean organismos nuevos, cientos de cargos. Es decir, hay una característica de este gobierno que está terminando, que es tratar de ubicar a todos los propios, a todos los afines, digamos, en los lugares más seguros posibles. De hecho, acá, bueno, lo que yo en el pedido de informes que le hago al ministro de Justicia es, bueno, ¿de dónde salió la necesidad de cubrir medio millar de cargos faltando 60 días para que termine el gobierno? ¿Quiénes son los jurados que van a intervenir? Entre otras cosas que la verdad, digamos, en la época, el momento, después de 12 años en el gobierno, donde han nombrado un montón de personas con contratos, haciendo excepciones a las reglas de concursos de la administración pública, faltando 60 días, hacen concursos, que me gustaría saber qué tipo de imparcialidad hay en esos concursos para dejar, digamos, ubicada en la administración pública la mayor cantidad posible de partidarios. En este caso, en el Ministerio de Justicia, todos sabemos que hace años que lo maneja la Cámpora, y la verdad que me sorprende que faltando 60 días se publique esta convocatoria de concursos. Realmente no sé si está por una cuestión burocrática, por una desinteligencia entre el ministro de Justicia y el secretario de Justicia de la Cámpora, que recién ahora, faltando 60 días, cualquiera que haya estado en la administración pública sabe que un concurso lleva mucho más que 60 días, un concurso tramitado seriamente. Además, otra de las cosas que hay que evaluar y ver es cómo se determinaron los perfiles de las convocatorias. Desde que yo presenté ese pedido de informes he recibido un montón de denuncias, de cartas, mails, de un montón de personas que me acompañan un montón de información sobre que esto está digitado, que los perfiles están armados para que gane gente de la Cámpora y un montón de otras cosas que, bueno, seguramente se van a saber y, bueno, tendrá que revisarlo quien llegue al gobierno a partir del 11 de diciembre. Manuel Garrido, gracias por este ratito. Quería escucharlo. Gracias, Paulino, gracias a usted.